Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento y continuamos visitando la región del pensamiento de Nietzsche, la región del pensamiento y su laboratorio. Él era un laboratorio de análisis profundo, de sentimientos, de vivencias, de ideas, de proyectos. Y entonces vamos a ver si lo contemplamos en estos análisis que él hacía y aprendemos de él. Porque de Nietzsche se aprende un arte de vida, una forma de vivir. Él explicó de alguna manera ese arte de conseguir ser uno mismo. Y nos explicó cómo se podía conseguir también vivir con grandeza, la grandeza que un ser humano puede conseguir, puede llegar a tener. Y él, que predica continuamente esa grandeza para poder llegar al superhombre, tuvo que pasar por situaciones muy complicadas, muy difíciles. Y aquí, este capítulo, que se llama La canción de los sepulcros, es un documento extraordinario para saber qué le sucedió a Nietzsche en su juventud y por qué rompió con aquel mundo en el que vivía y que ahora le va a llamar la isla, a toda esa parte de su juventud, la isla de los sepulcros. La canción de los sepulcros es este capítulo. Nietzsche tenía unos proyectos. En Nietzsche se habían depositado unas esperanzas increíbles por parte de algunos profesores que apostaron por él, por parte de su familia que esperaban que fuera una persona que consiguiera aquello que él quisiera conseguir, porque eso es lo que decían también sus profesores cuando lo presentaban. Es una persona que podrá conseguir lo que él quiera. ¿Y qué es lo que podría conseguir una persona que se dedicaba a la enseñanza? Pues llegar a ser rector de la universidad, rector de una gran universidad, escribir proyectos de educación, incluso tener alguna relación con la política. Y todo esto se va a romper. Se va a romper sobre todo a partir del año 1876 y un poco antes ya empieza él a tener todas estas dudas que le van a llevar a ese rompimiento. Y esto le va a llevar a una soledad increíble, otra etapa de la vida de Nietzsche. Y aquí él se acuerda de esa juventud que la tiene superada, que la considera como una isla de los sepulcros, donde está todo ya está todo olvidado. Y va a hablar de ella. Es un capítulo, yo os digo, un documento maravilloso para conocer qué sucedió en la vida de Nietzsche para romper con estas esperanzas y estos proyectos que él tenía. Es un capítulo que tiene tres partes. En la primera habla de tres partes sutilmente divididas, como casi todo lo que está haciendo Nietzsche en Así habló Zaratustra y en sus libros. La primera parte habla de esta juventud, de estos momentos de juventud que él tuvo. La segunda parte habla de los enemigos reales que él tuvo y que fueron los causantes de ese rompimiento y de que esta juventud ahora sea pensada como algo lejano y muerto. Y porque le destrozaron esas amistades que él tenía, esas colaboraciones. Y luego, la tercera parte es una parte muy interesante, son los últimos párrafos, porque ahí Nietzsche acude a la voluntad de poder. La voluntad de poder empieza, ya había indicado algunas cosas ya antes, pero a partir de este momento de Zaratustra, de 1883, Nietzsche va a considerar que la voluntad de poder es su tema fundamental, además del eterno retorno. El tema fundamental del que él tiene que hablar y va a considerar que la grandeza del ser humano se consigue cuando consigues elaborar y trabajar
la voluntad de poder. Pero la voluntad de poder como el poder de la voluntad que nos lleva a ser autónomos, nos lleva a ser creativos, nos lleva a ser libres. Y esto lo consigue por lo que él le llamaba. Hay algo en mí que yo llamo valor y hasta ahora ha vencido todo ese aliento, ese valor que él tenía. Esa fuerza que es la que nos transmiten los escritos de Nietzsche. Este capítulo para mí es tan importante, tan bonito y tan profundo que es que yo creo que es que lo que tengo que hacer es leerlo y irlo comentando. Y es lo que voy a hacer. Lo voy a leer un poco deprisa y lo voy a ir comentando, porque no tiene desperdicio, en absoluto. Es todo profundo, sutil, bello, y creo que podemos aprender muchas cosas de él. ¿Cómo es nuestra juventud? ¿Cómo está siendo para aquellos que sean jóvenes? ¿Y cómo ha sido para los que ya no lo somos? Esta juventud la miramos como una isla de sepulcros o la miramos como aquel momento delicioso en el que supimos trabajar y supimos conseguir un desarrollo del espíritu y conseguimos avanzar en la grandeza del ser humano. Veréis cómo lo explica él, la suya, esa juventud que ya os digo que era brillante. Dice así: allí está la isla de los sepulcros, la silenciosa. Allí están también los sepulcros de mi juventud. Los sepulcros de su juventud ya está llena de recuerdos del pasado. A ella aquí yo quiero llevar una corona siempre verde de vida. Una corona siempre verde de vida. Él es enamorado de la vida. Aquello voy a ver si lo recuerdo. Lo resucito, le doy vida. Sí, efectivamente. Resucitar aquello, pero para explicarnos algunas cosas. Con este propósito en el corazón atravesé el mar. Bueno, es la novela que él explica, la novela de su alma, la novela de su vida. Oh, vosotras, visiones y apariciones de mi juventud. Visiones y apariciones de mi juventud. Tiene visiones. Ve cómo fueron. Tiene recuerdos. Y también tiene apariciones de su juventud. Sabemos que Nietzsche era una persona que decía que había que utilizar la voluntad de poder para olvidar la voluntad de olvido más que la voluntad de recuerdo. Por lo tanto, él no vive del recuerdo y de la historia. No, la supera. Pero aquí sí que trae estas pinceladas para hablarnos de esta juventud, aunque sea como un lugar de sepulcro. Oh, vosotras, miradas todas del amor. Vosotros, instantes divinos. Claro, él fue un afortunado. Él vivió como momentos divinos en la universidad, momentos divinos cuando estudiaba, momentos divinos en su relación con Wagner, con esa intención que ellos tenían de transformar la cultura alemana, de que fuera la cultura alemana se convirtiera en el auténtico renacimiento de la cultura griega. Entonces, mirad todas del amor, vosotros, instantes divinos. ¡Qué aprisa habéis muerto para mí! Ay, a veces uno piensa esto. Momentos deliciosos que ha vivido en la vida, momentos maravillosos, de juventud, de formación, y ya han desaparecido. También es triste. Han desaparecido, y han desaparecido a veces muy rápidos. Me acuerdo de vosotros hoy como de mis muertos. Desaparecido, somos infieles, somos poco constantes y le dejamos morir. De vosotros, muertos queridísimos, llega hasta mí un dulce aroma que desata el corazón y las lágrimas. Pero ahora él, aunque sean una isla de los sepulcros, él se acuerda. Y entonces, muertos queridísimos, recuerdos, instantes,
llega hasta mí un dulce aroma que desata el corazón y las lágrimas. La forma que tiene de decir cómo echo de menos aquella época, cómo la lloro, cómo la lamento. Lo dice así. Es verdad, ese aroma conmueve y alivia el corazón al navegante solitario. Claro, él tiene recuerdos que le alivian. Aunque esté solo, es porque yo he renunciado, yo lo he querido, pero lo tenía absolutamente todo. Todo lo que el mundo cree que es lo mejor, pero que él renuncia a ello, pensando que no es lo mejor para él. Aún continúo siendo el más rico y el más digno de envidia. Cuidado. Aquí Nietzsche había sido efectivamente este ser envidiado, porque efectivamente lo tenía todo. Este ser que ha sido admirado sigue diciendo, cuidado, aún continúo siendo el más rico y el más digno de envidia. Yo el más solitario. ¿Por qué? Porque todavía sigue teniendo ese contacto con lo divino. Todavía sigue teniendo esas inspiraciones increíbles y ese laboratorio de imágenes y de análisis, que es único. Pues yo os tuve a vosotros y vosotros me tuvisteis a mí. Éramos amigos. Nos entendíamos. Vosotros, profesores, alumnos de mi juventud, familias, Wagner, su mujer, todo el grupo. Todo el grupo no lo sé, el grupo que les rodeaba. Pues yo os tuve a vosotros y vosotros me tuvisteis a mí. Decid, ¿a quién le cayeron del árbol como a mí tales manzanas de rosa? Les hace que recuerden un poco. Lo de manzanas de rosa lo utiliza mucho Nietzsche como una imagen preciosa. Manzanas de rosa. Qué bonito. Que caen del árbol. Pero como regalos. Siempre. Y entonces él, a nadie de sus compañeros le cayeron así del árbol tales manzanas de rosa. Aún continúo siendo heredero de vuestro amor y tierra que en recuerdo vuestro florece con multicolores virtudes silvestres. Oh vosotros, amadísimos. Qué forma de escribir. Aún continúo siendo heredero de vuestro amor y tierra que en recuerdo vuestro florece con multicolores virtudes silvestres. Oh vosotros, amadísimo, aún me acuerdo de aquellos momentos y aún son para mí, florecen de una manera maravillosa. ¡Ay! Estábamos hechos para permanecer próximos unos a otros. Estábamos hechos. ¿Cuántas veces? Tenemos también que recordar las personas, los sitios con los que estábamos hechos para vivir próximos los unos a los otros. Oh propicios y extraños prodigios que pasan en la vida. Y vinisteis a mí y a mi deseo, no como tímidos pájaros, no, sino como confiados al confiado. Tenemos confianza. Y claro, sus profesores que le hablaron a la universidad muy bien de él para que lo tomara en la universidad y pudiera ser profesor allá. Todas estas personas vinisteis a mí confiadas y yo también confiado. Sí, hechos para la fidelidad, como yo y para delicadas eternidades. O sea, sí, hechos vosotros y yo para la fidelidad, como yo y para delicadas eternidades. Parece que tenemos que trabajar ya siempre, eternamente, con el proyecto de Wagner o con la universidad. Ahora tengo que denominaros por vuestra infidelidad. Hemos sido infieles. Oh miradas e instantes divinos. Ningún otro nombre he aprendido todavía para hablar de aquella época. Infidelidad, miradas e instantes divinos. En verdad, demasiado aprisa habéis muerto para mí. Vosotros fugitivos. Pero no huisteis de mí, tampoco yo huí de vosotros. No, ¿qué ha pasado entonces? Inocentes somos unos para otros en nuestra infidelidad. O
sea, hemos sido infieles, pero somos inocentes, no somos culpables. Las separaciones, las rupturas, ¿quiénes son ahí los culpables? Somos inocentes y han sido otras razones, otras causas, otros seres, los que han intervenido. Pero nosotros seguimos siendo aquí inocentes, somos inocentes unos para con otros en nuestra infidelidad. Y ahora viene la segunda parte que es donde Nietzsche analiza, que es la más larga de este capítulo, donde Nietzsche analiza cómo, en efecto, ha habido unos enemigos suyos que son los que han roto, que son los que en el nivel de la universidad se le llama hacer la cama para que caiga el individuo. Cuando a una persona se le tiene envidia o se quiere que fracase, se le hacen este tipo de cosas. Y Nietzsche, yo creo que todos estos enemigos son aquellos individuos que no le querían y que le tenían envidia, y también aquel grupo junto a Wagner que empezaron a influir en él y empezaron a quitarle esa confianza o esa idea que ellos tenían en principio de trabajar conjuntamente para conseguir la transformación de la cultura alemana. Segunda parte, por lo tanto, para matarme a mí, os estrangularon a vosotros, pájaros cantores de mis esperanzas. Vosotros que erais pájaros cantores de mis esperanzas, que cantabais mis esperanzas, a vosotros os estrangularon para matarme a mí. Sí, contra vosotros, queridísimos, disparó la maldad siempre sus flechas, para dar en mi corazón. Querían efectivamente acabar con él, pero entonces atacan, hacen que vosotros, amigos míos, queridísimos, me ataquéis y me dejéis solo. Y acertó, porque vosotros erais lo más querido a mi corazón, mi posesión y mi ser poseído. Claro, yo era el ser poseído por vosotros y vosotros erais mi posesión. Por eso tuvisteis que morir jóvenes y demasiado pronto. Contra lo más vulnerable que yo poseía dispararon la flecha. Ellos, contra lo más vulnerable. Lo erais vosotros, cuya piel es semejante a una suave pelusa. Y más todavía, a la sonrisa que fenece a causa de mi mirada. Bueno, de una mirada. Esto es precioso porque lo más vulnerable es que os quería. Y entonces empezaron a... También pasó con la Lou, Andrea Salomé, que se querían, pero le hablaron, sobre todo su hermana, impidió, con ese veneno que puso, pidió que siguiera aquella relación, que no sé si hubiera seguido más allá, pero ese tipo de personas le impidieron que consiguiera, y eso le llama a sus enemigos. Pero estas palabras quiero decir a mis enemigos, ¿qué son todos los homicidios al lado de lo que me habéis hecho? Habéis matado. Habéis cometido homicidios, porque habéis matado a tantas personas, tanta gente. Quizás sea que un poco tétrico, pero es lo que él siente y cómo lo explica. Algo peor me habéis hecho que todos los homicidios. Algo irrecuperable me habéis quitado. Así os hablo vosotros, enemigos míos. Pues habéis asesinado las visiones y los amadísimos prodigios de mi juventud. Habéis asesinado todo aquello. Me habéis quitado mis compañeros de juego, los espíritus bienaventurados. Me habéis quitado todo aquello. Todas mis amistades me habéis dejado en esa soledad. En recuerdo suyo deposito esta corona y esta maldición. Si vengo aquí con una corona para este recuerdo, pero vengo también con una maldición para aquellos que han impedido que yo viviera como estaba viviendo. Esta maldición contra vosotros, enemigos míos, pues acortasteis mi eternidad, aquello que parecía que iba a ser eterno en él, todos los elementos, acortasteis mi eternidad, así como un sonido quiebra en noche fría. Un sonido que quiebra en noche fría.
desaparece. Es un sonido y desaparece. Casi tan solo como un relampagueo de ojos divinos llegó hasta mí, como un instante. Toda aquella eternidad, todo aquel momento, todas aquellas vivencias que él había tenido. Así dijo una vez, en hora favorable, mi pureza. Divinos deben ser para mí todos los seres. Como diciendo, qué inocente era. Qué inocente era yo, que creía que todos los seres eran bondadosos. Y que creía que divinos deben ser para mí todos los seres. Y no eran divinos. Eran miserables. Entonces caísteis sobre mí con sucios fantasmas. ¡Ay! ¿A dónde huyó aquella hora favorable? Aquella hora que él tenía, aquellos momentos, aquel tiempo, ¿a dónde huyó? Y sigue como confiando y dice, todos los días deben ser santos para mí. Así habló en otro tiempo la sabiduría de mi juventud. En verdad, palabras de una sabiduría de una sabiduría gaya. La gaya hacienda, la alegre es sabiduría, la alegre ciencia, la gaya ciencia. Entonces, esa sabiduría gaya, que ¿dónde huyó? Pero huyó. En otro tiempo yo estaba ansioso de auspicios felices. Entonces hicisteis que se me cruzase en el camino un búho monstruoso, repugnante. Este búho parece ser que se refiere a un tal Vilamovich que escribió un libro en contra, unos panfletos en contra de Nietzsche muy fuertes, muy duros, que Nietzsche no se los merecía. Cuando Nietzsche escribe el libro El nacimiento de la tragedia, es un libro que no cumple con los criterios que había en las universidades, de ser un libro que va a investigar, que busca las citas. No, pero tampoco era un libro, para mi entender, muy original y que no lo entendieron. Pero este señor, este filólogo que había estudiado con él en la misma escuela de Forta, donde era unos curso inferior a Nietzsche, este señor escribió este libro y a él le dolió muchísimo. Entonces aquí lo llama búho. Dice, hiciste que se me cruzase en el camino un búho monstruoso, repugnante. Ay, ¿a dónde huyó entonces mi eterna ansia? Esa ansia que él tenía se la destroza, se la destruye. Es muy duro cuando efectivamente tú escribes de una manera y otros van a criticar aquello que tú has hecho, sin tener ni idea profunda de lo que tú estás haciendo. A toda náusea prometí yo en otro tiempo renunciar. Entonces transformasteis a mis allegados y prójimos en llagas purulentas. Eso es lo que hicisteis. Ay, ¿a dónde yo entonces mi más noble promesa? ¿Cómo lo lamenta? ¿Qué sucedió? Quizá Nietzsche tenía que haber tenido más mano izquierda en estas cosas, pero era muy joven. Y quizás tenía mucha pasión por las cosas. Como ciego recorrí en otro tiempo caminos bienaventurados. Como ciego, él iba como inocente, él iba por la vida. Hay muchas personas así, que son inocentes y la vida les da una bofetada, es impresionante. Entonces arrojasteis inmundicias al camino del ciego. Y él sintió náuseas del viejo sendero de ciegos. Y cuando realicé mi empresa más difícil y celebrada, la victoria de mis superaciones, entonces hicisteis girar a quienes me amaban, hicisteis gritar a quienes me amaban que yo era quien más daño les hacía. O sea, ellos empezaron a decir, la maldad, estos enemigos empezaron a decir de él que él les estaba haciendo daño a esos amigos que tenía. Os está haciendo daño Nietzsche con las cosas que dice para conseguir lo que queréis conseguir, amigo Wagner. Os está haciendo daño. Está haciendo daño a la universidad, porque la universidad debe seguir siempre respetable. La universidad debe de ser siempre el centro heroico y debe ser siempre
la grandeza. Y no podéis tener aquí a un personaje que vaya, si no en contra, que pase un poco de esas normas y de esas reglas. Eso sucede muchas veces. Eso sucede muchas veces. Os está haciendo daño, pero no veis que no podéis ir con él, que no podéis defenderle porque está haciendo mucho daño. Y él, que era un individuo con una grandeza increíble, que escribió libros maravillosos, que no los entendieron o que no quisieron entenderlos, porque no se sometía a las reglas y las normas que ellos ponían. En verdad, este fue siempre vuestro obrar. Transformasteis en miel mi mejor miel y la laboriosidad de mis mejores abejas. La laboriosidad que él tenía para trabajar la convertiste en hiel, no en miel. Bueno, es terrible lo que está diciendo aquí. A mi benevolencia enviasteis siempre los mendigos más insolentes. Mi benevolencia, yo que era bueno, era inocente, y hacía las cosas con bondad, enviasteis a los mendigos más insolentes. En torno a mi compasión amontonasteis siempre aquellos cuya desvergüenza no tenía curación. Distraíste a los de sinvergüenza para que se aprovecharan de mí. Y vinieron y me destrozaron. Así heristeis a mi virtud en su fe. ¿Qué crítica más profunda está haciendo? Y si yo llevaba al sacrificio lo más santo de mí, al instante vuestra piedad añadía sus dones más grisáceos, más grasientos, de tal manera que en el vaho de vuestra grasa quedaba sofocado hasta lo más santo de mí. Es decir, pusisteis grasa, engrasasteis todo, lo engrasasteis todo para que yo no pudiera sentir, y no pudiera transformar, y no pudiera llevar, y no pudiera transmitir aquello que yo quería transmitir, porque la grasa lo cubría todo. Y en otro tiempo quise bailar como jamás había bailado yo hasta entonces. Más allá de todos los cielos quise bailar. Más allá de todos los cielos quise bailar, perdón. Más allá de todos los cielos quise bailar, es decir, yo lo que quería era alegría, bailar, estar por encima de todo. Entonces persuadisteis a mi cantor más amado, Wagner. Persuadisteis a mi cantor más amado. Y este entonó una horrenda y pesada melodía. Ay, la tocó a mis oídos como un tétrico cuerno. La tocó, es decir, convencisteis a Wagner de que cantara canciones, que eran canciones que chocaban en el oído, tétrico, como un tétrico cuerno que no toca con melodías. Y efectivamente es lo que le defrauda también a Nietzsche, porque no le ha hecho caso, porque Wagner no le ha hecho caso al escribir el Parsifal que él quería que fuera de una manera determinada, que los héroes fueran héroes que le parecieran a los héroes griegos, y que aquí lo han convencido para que acabe el espíritu del cristianismo, acabe entrando en el mundo de Wagner y sean entonces canciones así. O sea que a mi cantor más amado, cantor asesino, instrumento de la maldad, inocentísimo. Cantor asesino, instrumento de la maldad, inocentísimo. Es un poco una contradicción. Es instrumento de la maldad y es inocentísimo. ¿Por qué? Porque también supieron ponerle el veneno y que no se enterara, que no se diera cuenta. Ya estaba yo dispuesto para el mejor baile. Entonces asesinasteis con sus sones mi éxtasis. Ya estaba él preparado para escribir cosas maravillosas, para hacer cosas maravillosas, para hacer ese baile. Solo en el baile sé yo decir el símbolo de las cosas supremas. Y ahora mi símbolo supremo se me ha quedado inexpreso en mis miembros. Aquello que yo tenía por delante, aquello se ha quedado inexpreso. Ya no sé expresar todo aquello. Inexpresa y no liberada quedó en mí la suprema esperanza.
La suprema esperanza que teníais quedó inexpresa y no liberada. Y se me murieron todas las visiones y consuelos de mi juventud. Qué pena. Así es como ha descrito esta situación en la que se encontraba. Y ahora viene la tercera parte. En esa situación en la que yo me encuentro, en una isla de los sepulcros, que yo me encontraba entonces y que ahora la veo así, ¿qué hay que hacer? Entonces viene la tercera parte, que en Nietzsche siempre es soberbia. Y dice, ¿cómo logré soportarlo? ¿Cómo vencí y superé tales heridas? ¿Cómo volvió mi alma a resurgir de esos sepulcros? Eso es difícil. ¿Cómo salió? ¿Cómo sale uno de esas situaciones donde le han hecho las jugarretas que le han hecho a él, según nos explica aquí? Sí, algo invulnerable, inseparable hay en mí, insuperable en mí, no, insepultable, perdón. Sí, algo invulnerable, insepultable hay en mí, algo que hace saltar las rocas. ¿Qué expresión más fuerte? Lo que hay en él, esa voluntad. Algo invulnerable. No me vais a hacer daño. Insepultable. No se puede enterrar. Algo que hace saltar las rocas. Se llama mi voluntad, silenciosa e incambiada, avanza a través de los años. Incambiada. Silenciosa, incambiada, avanza a través de los años. Esa voluntad que él tiene. De aquí sí que podemos aprender de Nietzsche. Esa fuerza que va silenciosa e incambiada. No cambia. Avanza a través de los años. Su camino quiere recorrerlo con mis pies. Mi vieja voluntad. Mi vieja voluntad quiere recorrer todo ese camino. Duro de corazón, invulnerable es para ella el sentido. Invulnerable soy únicamente en mi talón. Todavía, claro, esto se refiere al talón de Aquiles, todavía sigues viendo ahí, sigues viviendo ahí y eres idéntica a ti misma, pacientísima. Son alabanzas que le dedica a su voluntad, esa fuerza de voluntad, que es la que les salva y les lleva, y es la que él cree que es el elemento fundamental del ser humano. En ti vive todavía lo irredento de mi juventud. En ti vive todavía. Eso, esa parte de mi juventud, esa fuerza, y como vida y juventud estás tú ahí sentada, esperanzada, sobre amarillas ruinas de sepulcros. Sí, todavía eres tú para mí la que reduce a escombros todos los sepulcros. ¡Salud a ti, voluntad mía! Y solo donde hay sepulcros hay resurrecciones. O sea, él está intentando también resucitar todo aquello, todos aquellos momentos, eliminarlos. Y aquí es como una especie de borrón, dejarlo ya todo claro y empezar a seguir viviendo con esa voluntad que va a seguir después en los próximos capítulos, insistiendo en esa voluntad, en esa grandeza maravillosa que él efectivamente nos decía que teníamos que seguir. Es un capítulo, perdonad que lo haya leído, pero es que yo creo que no tenía forma de explicarlo de otra manera mejor, que era haciendo esto, leyéndolo y los comentarios, porque es un capítulo que es un documento maravilloso para conocer lo que fue la juventud de Nietzsche y lo que fue esa renuncia que fue empujada por lo que aquí vemos o intuimos, fue empujada por esos individuos, por esos enemigos, por esas maldades que tuvo que soportar. Muchas gracias. Hasta pronto.